Hola, muy buenas a todos y todas. Vamos a aprovechar este domingo, mientras que algunos están de resaca o están con su familia o descansando y tal. Me he cogido y me he ido al monte. Al monte no, me he cogido, he tomado ruta. He cogido la bicicleta y he tomado para ver cómo está por aquí el panorama. Y me he encontrado, mirad, esta especie de cardo. Se trata del cardo lanudo. Se le dice lanudo porque tiene, no sé si se aprecia, porque voy escandilado con el sol, pero tiene por sus tallos como una forma de un tejido en forma de lana. Si os digo el nombre científico vais a saber exactamente con qué está emparentado este cardo. Su nombre científico es Scartamus lanatus, primo hermano del cártamo que todos conocemos. El cártamo que es más común en la ornitología es el Cartamus tintorius, pero tanto el Cartamus lanatus como el Cartamus tintorius tienen la misma propiedad de pigmentar. En este caso, este es rico en luteína y en estado silvestre los fringílidos le atacan mucho a estas flores cuando ya están maduras para aprovechar sus semillas, que son ricas en aceites saludables y también en proteínas, y a la misma vez pigmentar su plumaje. Así que este cardo perfectamente podría valer una vez que empiece a cosechar, a generar, mejor dicho, semillas. Cosechar sería yo el que las cosecharía, que ahora mismo no tiene, porque la flor está todavía, por aquí arriba hay más flores, pero están madurando. Aquí hay una que está casi. Después me llevaré algún trozo, a ver si encuentro alguno que esté más avanzado en estado de maduración. Y mirar, otra característica que hay que tener en cuenta es el tronco que tiene, que si os fijáis, está lleno de bichos. Eso es muy buena señal. Es indicativo de que no hay pesticidas por esta zona, ya que se están reproduciendo. Hay bichos y caracoles. Así que viene muy bien. Estos cardos aguantan muy también la sequía de una forma bastante... Son bastante resistentes a la sequía. Y tardan un poquito en madurar. Pero por todo lo demás, es una de las especies que los fringílidos comen muy gustosamente. Este es otro cardo, otro cártamo de los de flor amarilla que hemos enseñado antes. Y aquí al lado tenemos una especie de centaurea. En este caso el nombre científico es la Centaurea carcitrapa. En nombre común le dicen el abreojos o el abrepuños. Está claro por qué le dicen ese nombre. Cualquiera la toca. Echa una flor violeta con un poco de blanco en medio. ¿Lo veis ahí? Pero este cardo cualquiera le mete mano. Está muy blindado a nivel de espinas. Los fringílidos también lo aprovechan, aunque no es un cardo para estar jugando con él y ponérselo en las voladeras, porque acaba uno con más pinchazos que otra cosa. También lleva el otro, el que hemos enseñado antes, el lanatus, pero es diferente, porque el lanatus, ahí tiene la flor, ¿lo veis? Tú coges la flor por ahí y tiene pase, pero este es que está de tal forma, y aparte que las semillas de este cardo lo echa más pequeño. No merece la pena cogerlo, aunque también lo aprovechan los fringílidos silvestres. Simplemente lo enseño para que sepáis qué tipo de cardo es, el abreojos, que está claro porque le dicen abreojos. La Centaurea carcitrapa. Otra flor de cardo que enseñamos, esta sí que la conoceréis muchos. Se trata del cardo borriquero. Su nombre científico es el Onopordum acantium y es una variedad de cardo muy famosa, con un gran porte, tallos gruesos, unas flores bastante considerables de tamaño y muy rico en semillas. Lleva bastantes semillas dentro una vez que está maduro. Una vez que la flor ya ha madurado del todo, pues los fringílidos lo aprovechan y le sacan esas valiosas semillas ricas en energía, proteínas y también pues otras sustancias fitoquímicas que ayudan muy bien al organismo de las aves, en este caso de los pájaros. Se puede poner perfectamente en voladeras una vez. Mira, aquí hay también. Este tiene escarabajos. A ver si se ve. Es que no puedo tocar ahora porque hace viento y me voy a pinchar. Ahí.
¿Veis cómo está ahí dentro el escarabajo? Y aquí en esta flor también hay otro. Mira. Vamos a dejarlo y continuamos. Y no podía faltar, como no, uno de los cardos más famosos que tengo aquí atrás, del cual se han hecho muchas grabaciones de fringílidos. Se trata de el cardo lanceolado o cardo negro, el cual vienen en abundancia los pájaros porque también echa flores en abundancia, tiene muchísimo ramaje, puede llegar a medir 1,80 m de altura, es bastante alto, y los fringílidos les encanta. El nombre científico de este ejemplar, de estos cardos, es el Cirsum vulgare, y es muy famoso. Mira, si acerco para que veáis las flores, se puede observar que le da una apariencia también como si fuera una cerraja borde. A pesar de que tiene espinas, se puede coger con la mano, con cuidado. No es un cardo... tiene espinas, pero no es tan espinoso como los que hemos visto anteriormente. Y es el cardo donde más podemos hacer grabaciones, como hemos dicho, de fringílidos, porque se ponen en un lado, se ponen en otro, tiene mucha rama, hay mucha comida, las flores son pequeñas, pero abundantes. Y ello hace que los fringílidos degusten estas preciadas semillas con una exquisitez, pues vamos, la creen de la creen. Para que lo veáis, el Cirsum vulgare. Ya he venido del campo y ahora quiero que veáis la comparativa entre los dos tipos de cártamo que hay. El Cartamus tinctorius, el que todos conocemos, que es este, lo tengo en seco, le he sacado ya la semilla para que la podáis ver, aunque esta se sabe de sobra cómo es. Es una semilla dura, muy parecida como si fuera una pipa. Mira, semillas de cártamo normal y corriente que he sacado de la flor seca, del Cartamus tinctorius. Y luego tenemos al lado el que hemos visto antes, en el inicio del vídeo, que es la flor, lo que pasa que está todavía a medio maduración, pero esta es la flor del Cartamus lanatus, que si os fijáis tiene mucha fibra parecida a la lana, una especie de sedosidad por ahí en medio, lo podéis observar perfectamente, y lo he abierto para sacarle las semillas, que las tengo aquí también. Pero está a medio maduración, como hemos dicho antes. Por eso no está todavía completo, aunque ya se ven las semillas como son de verdad. Mira, van acompañadas del vilano. Las semillas, lo blanco, como en el otro cártamo, son más pequeñas. De estas abundan mucho en estado silvestre por aquí, por esta zona. Van acompañadas del vilano, que es estos pelos, que cuando está seco, pues el viento los lleva a otro sitio para que nazcan. Igual que hace pues la planta de diente de león o la cerraja, pero este tipo de plantas, tipo cardo, son más a lo bestia, más gruesas. Para que veáis la diferencia entre las semillas del Cartamus lanatus y las semillas típicas del Cartamus tinctorius. ¿Lo veis ahí? Más pequeñas, aparte que les falta, pero son más o menos así. Muy aprovechables y que tintan igual que estas. El tinte es el mismo, solo que uno es una especie y otro otra, pero de la misma familia, primas hermanas. Pues bien, simplemente para que lo vierais, que de esto abunda mucho ahora y que de aquí a un par de semanas más se pueden recolectar flores de estas para ponerle a los pájaros y también pues para almacenar y tener semillas para poder pintar a los pájaros, sobre todo a los pájaros de fauna. Esto es lo que quería enseñaros, la demostración de estas dos especies hermanas, el Cartamus tinctorius y el Cartamus lanatus. Pues ya hemos visto la diferencia, que es apenas mínima, entre las dos especies de cártamo que se pueden encontrar perfectamente, el Cartamus tinctorius y el Cartamus lanatus. El lanatus se puede encontrar, aquí en mi zona abunda mucho, hay sitios que está todo lleno. No sé por ahí en otros sitios, dependiendo de la región geográfica que te encuentres, puedes encontrar una clase de cardo u otras.
pero en general todos los cardos, aparte del cardo mariano, que no hemos mencionado en este vídeo, pero que sí se hizo en vídeos anteriores de este canal, ahí también sale el cardo mariano en uno de ellos, no me acuerdo de cuál, porque tengo unos cuantos hechos, pero esta vez hemos enseñado estas, que son las que me he encontrado de camino. Otro día, si me encuentro otras, os las enseñaré también. Todas tienen propiedades hepáticas, todas van a ayudar al hígado. No solo es el cardo mariano. El cardo mariano tiene mucha fama, pero en los cardos en general, y más cuando son de familia compuestas, todos los que hemos enseñado hoy son de familia compuestas, de la misma familia que la alcachofa, que el girasol, a excepción de uno, del abreojos, el que hemos enseñado, el otro que es la centaurea. La centaurea es de la familia umbelíferas, pero todos los demás que hemos enseñado, el cardo borriquero, este de aquí que es el cardo negro, o el cártamo, esos son familia compuestas, esos tienen propiedades hepáticas seguro. O sea, van a ayudar perfectamente al hígado y también a nutrir al pájaro con sus proteínas, sus aceites, etcétera. Y nada más. Simplemente enseñar hoy estos pocos cardos que hemos encontrado. Aquí dejo el cardo lanceolado o cardo negro, el Firsum vulgare que hemos dicho antes. Y me voy a alejar para que veáis cómo vienen los pájaros, porque estoy hoy aquí haciendo mucho lío con las manos y no se fían. Me alejo, veis cómo comen y yo ya aquí me despido hasta el próximo vídeo. Así que un saludo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta la próxima. Os dejo un poquito para que veáis cómo comen.